Favor al libro de Jonás, capítulo 4, y vamos a estar viendo los versículos del 1 al 11. Cuando lo tengas y me responde con un amén. Amén. Dice la palabra de nuestro Dios. Jonás, capítulo 4, versículos del 1 al 11. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo: Ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la cabeza y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo hasta la muerte. Y dijo Jehová: tuviste tú lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche pereció. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Amado Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia para con nosotros, Señor. Te agradecemos, Señor, que aunque nosotros podemos ver muchos aspectos de Jonás en nuestras vidas, Señor, también podemos ver en ti el Dios perfecto, el Dios clemente, compasivo, misericordioso, que se arrepiente de hacer el mal. Gracias, Señor, porque tú en tu misericordia, viendo el juicio que nosotros merecíamos, al igual que con Nínive, tú te arrepentiste, Señor, de el juicio que merecíamos nosotros, y nos diste gracia en vez de juicio. Gracias, Señor, porque aunque nosotros somos como Jonás, propensos a la desobediencia y propensos a ser personas que hacen lo contrario a tu palabra, tú sigues siendo el Dios paciente y misericordioso. Y Padre, te pedimos para que el día de hoy tú nos ayudes a crecer en el conocimiento de ti, que tú nos ayudes para crecer, Señor, en amor por ti, en amor por nuestros hermanos, en amor, Señor, por este mundo caído que necesita de tu misericordia. Te lo pedimos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Cuando llegamos a esta última parte del libro de Jonás, algo que nosotros podemos notar es que hasta cierto punto el libro de Jonás da una vuelta o da un giro de 180 grados que nosotros no nos esperaríamos. Para este punto, si usted recuerda, lo último que vimos, la última vez que estuvimos estudiando el libro de Jonás, fue la manera en la que Dios ha utilizado la predicación de Jonás para salvar a 120,000 personas, para traerlas al arrepentimiento, para librarlas del castigo que ellos se merecían. Y cuando nosotros pensamos en esta obra que Dios hizo, en la manera en la que Dios utilizó a Jonás para traer salvación, nosotros esperaríamos ver a un Jonás extremadamente contento.
Imagínese usted que yo le dijese, vamos a ir a evangelizar a un lugar donde hay 120,000 personas. Después de que evangelizamos a esas 120,000 personas, nos llevamos la sorpresa de que todos se arrepintieron, de que todos creyeron en Dios, como dice el capítulo 3 de Jonás. Yo creo que sería apenas natural para nosotros pensar que eso nos llenaría de felicidad. Posiblemente usted podría decirme, pastor, no necesito ni siquiera 120,000 personas. Con 3 personas que se convirtieran ya estaría yo contento. Sin embargo, interesantemente, cuando llegamos a este texto, vemos que en Jonás pasó todo lo contrario. Jonás vio la obra del Señor, vio la gracia del Señor trayendo salvación a los ninivitas, y el texto inicia diciéndonos que entonces Jonás se enojó. Esto es interesante, hermanos, porque para este punto podemos ver, como decimos en México, que Jonás es como el negrito en el arroz. ¿Por qué? Porque para este punto seguramente todo el mundo estaba contento. Si usted le preguntase a los ninivitas, ¿ustedes cómo se sienten de la misericordia que el Señor les trajo? Seguramente dirían, estamos felices que no vamos a morir, que nos perdonó, que se arrepintió de hacernos lo que nosotros merecíamos. Así que de parte de Nínive había felicidad. Si nosotros vemos en lugares como Lucas capítulo 15 versículo 7, se nos dice que hay gozo delante de los ángeles siempre o cada vez que un pecador se arrepiente. Y cuando dice que hay gozo delante de los ángeles, se refiere al que Dios es el que se alegra. El corazón de Dios se llena de gozo cuando un pecador se arrepiente, y en este caso se han arrepentido 120,000. Así que había gozo en el Señor, había gozo en Dios por ver los ninivitas arrepentidos. Había gozo en Nínive por saber que reconocieron su pecado y Dios no traería juicio por su pecado en aquella ocasión. El único que estaba triste era Jonás. Jonás le dijo, wow, no puedo creer lo que hiciste. Pero no lo dijo de una buena manera, no dijo, wow, no puedo creer tu salvación. Dijo, wow, realmente Dios, ¿por qué lo salvaste? En este sentido, este capítulo nos pone un pequeño contraste entre el corazón de Dios y el corazón de Jonás. La razón por la que el capítulo o el libro de Jonás no termina en el capítulo 3 es porque la enseñanza que el autor quiere que nosotros nos llevemos se encuentra en el capítulo 4. Piénselo así. ¿Sería bueno que Jonás termine en Jonás capítulo 3? Sería excelente. Y Jehová salvó a todos y no trajo juicio sobre Nínive, y se cierra el libro y diríamos, gloria a Dios. Pero luego viene el capítulo 4. ¿Por qué? Porque el autor de este libro quiere mostrarnos el corazón de Jonás, el corazón del Señor. Quiere mostrarnos la manera en la que Jonás reaccionó cuando Dios no hizo lo que él quería, y quiere que nosotros veamos y pensemos si nuestro corazón es similar al de Jonás o si estamos creciendo en compasión y en amor como el corazón de Dios. Así que la enseñanza del libro de Jonás, aunque hay enseñanza en todo el libro, la enseñanza más, digámoslo así, más clara o más confrontante se encuentra en el capítulo 4. Porque el autor nos quiere preguntar, ¿tu corazón es como el de Jonás? En el caso de Jonás, cuando Dios no hizo lo que él quería, quiero que entendamos, este era el problema de Jonás. Dios no hizo la voluntad de Jonás. Dios no entró a los planes de Jonás. Dios actuó contrariamente a lo que Jonás quería, y esta es su reacción. Y el autor nos diría, ¿cómo reaccionas tú cuando Dios hace todo lo contrario a lo que tú quieres? ¿Cuál es tu reacción cuando Dios es soberano y en su soberanía no te pide permiso para hacer nada, sino que Él hace lo que le place? ¿Cómo reaccionas? Esa pregunta yo quiero que la llevemos, porque aunque hay muchas cosas que vamos a ver de Jonás y no todo lo que Jonás hizo o sentía estaba mal, vamos a ver, hermanos, que muchas veces
nuestro mayor problema como cristianos y el mayor problema del mundo es que a nosotros no nos gusta que Dios haga su voluntad, sino que queremos que haga la nuestra. Dicen que el versículo más ofensivo de toda la Biblia es Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Y por qué ese es el versículo más ofensivo de toda la Biblia? Porque si decimos que hay Dios, decimos que Él es Dios y nosotros no. Si decimos que Él creó el mundo, decimos que es su mundo, no el nuestro. Y si decimos que fue su palabra la que trajo a la existencia todas las cosas creadas, decimos que Él es soberano y no yo. Así que vamos a ver en Jonás un ejemplo, cómo reaccionó Jonás en aquella ocasión y cómo reaccionamos nosotros. Así que en este pasaje que acabamos de leer, vamos a dividirlo, como usualmente hacemos, en dos partes. Son dos partes generales. Primero, en los versículos del 1 al 4, vamos a ver la tristeza o el enojo que había dentro de Jonás. En los versículos del 5 al 11, vamos a ver la compasión de Dios. Así que es un contraste. Los primeros 4 versículos se centran o nos explican los sentimientos de Jonás, lo que él sentía, y de hecho debemos darle a crédito a Jonás porque nos muestra la sinceridad de Jonás. Así que antes de que usted diga, no, pero yo nunca le hablaría a Dios de esa manera, pero usted se siente como Jonás. Así que debemos darle crédito para empezar a Jonás con qué sinceridad vino a clamar ante Dios, porque recuerde que esto es una oración. Jonás está orando y le está diciendo, Señor, yo no entiendo qué estás haciendo, no me gusta lo que estás haciendo, no solamente no entiendo, sí entendía, el problema es que no le gustaba. Y note cómo empieza en el versículo 1. Nos ha dicho el texto que Dios se arrepintió del mal que iba a traer sobre Nínive y no lo hizo, sino que Dios los derramó misericordia a Nínive, pero Jonás, ahí entra ese pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Wow. Algo que debemos aclarar en cuanto a este texto, hermanos, es que cuando este texto nos está presentando a Jonás enojado, realmente no debemos hacernos solamente una imagen como de un Jonás que se está muriendo de coraje, como cuando a usted le pasa algo malo, que sus hijos no le hacen caso y usted siente esa impotencia, ese coraje, esas ganas de usted sabe de qué. No es eso lo que está pasando por Jonás. Más bien, lo que está pasando por Jonás posiblemente es una mezcla entre enojo, pero sobre todo tristeza. Realmente este pasaje se parece mucho al de Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 4, donde se nos dice que el profeta Elías le dijo a Dios, quítame la vida. ¿Estaba enojado Elías con Dios? No, estaba totalmente sumergido en una depresión, en un dolor bastante profundo que lo llevó a decir, prefiero perder la vida. Así que en el caso de Jonás, cuando hablamos de él, sí puede haber cierta enojo, pero lo que el texto nos quiere mostrar es que no es que Jonás se quería morir por el coraje, sino que Jonás se quería morir por la tristeza. No sé si alguna vez a usted le ha pasado, estoy seguro que sí. Un sentimiento de desesperanza y un sentimiento de angustia y un sentimiento de impotencia por no entender qué es lo que está pasando. Eso le está pasando a Jonás. Así que no lo veamos solamente como un profeta que está ahí todo enojado, que se está jalando el pelo por el coraje, o el texto no nos está diciendo Jonás se murió del coraje, se quería morir del coraje, no es. Hay angustia en el hombre, hay tristeza como la que había en Elías, como la que hay en muchos santos del Antiguo Testamento, hay mucha tristeza. Sin embargo, el motivo de la tristeza de Jonás es en lo que queremos enfocarnos. ¿Por qué estaba tan triste Jonás de que el Señor hubiese rescatado o de que el Señor hubiese traído misericordia a Nínive? Bueno, déjeme decirle primero por qué no estaba. No es que estaba triste porque a él no le daba gusto que el Señor salvara pecadores. No necesariamente eso. El motivo principal de la tristeza de Jonás no era Nínive, sino su nación, sino Israel. Pongámonos un momento en los zapatos de
Jonás. Jonás sabía que Nínive era una nación peligrosa, una nación que representaba una amenaza para la nación de Israel. Nínive en aquel tiempo era visto como el enemigo de todas las naciones, era vista como la nación más perversa del mundo de aquel momento, y los israelitas la consideraban una nación enemiga de Israel. Así que Jonás entendía que mientras Nínive siguiera con vida, sería una amenaza para la nación de Israel. Así que su tristeza no es tanto centrada en Nínive, sino en Israel. Lo que está diciendo es: Señor, si no los matas, nos van a matar ellos a nosotros. Señor, ellos pueden venir y destruirnos a nosotros. ¿Por qué no estás defendiendo a tu pueblo? Es lo que está pasando por la mente de Jonás. Agregado a eso, en lugares como Isaías capítulo 10, versículo 5, ya Dios mismo había profetizado que Él utilizaría a Nínive o a los asirios, que a esa nación pertenecía Nínive. Dios había prometido que utilizaría a Asiria para castigar el pueblo de la nación de Israel. Si usted me acompaña, Isaías 10, versículo 5. Ay de Asiria, vara, y esto da la imagen de una vara con la que se castigaba a las personas. Ay de Asiria, vara de mi ira y báculo en cuyas manos está mi indignación. Está diciendo en Isaías: yo voy a utilizar a los asirios para castigar el pecado. Y Jonás dice: ya entendí lo que estás haciendo. Tú estás teniendo misericordia para con Nínive, para después utilizarlos para castigar a mi pueblo. Y es ahí donde a Jonás no le gustó. Dijo: Señor, no puedes tener misericordia de otro pueblo. Señor, le está diciendo, es que la misericordia que tú tienes para con Nínive el día de hoy se convertirá en juicio para mi pueblo el día de mañana. Así que la preocupación de Jonás era: a lo largo de la Biblia, Dios ha prometido que va a levantar naciones para castigar a su pueblo. Y de hecho lo hizo. Utilizó a Nínive y a los asirios para castigar a la nación de Israel. Y es ahí, hermanos, donde está la preocupación de Jonás. Dice: Señor, ¿qué vas a hacerle a mi pueblo? Por eso, note, hermano, que cuando Jonás le hace el reclamo a Dios, no le reclama mencionándole a Nínive, sino que le hace un reclamo mencionando la misericordia de Dios. Note versículos 2 al 3. Note que no menciona, no dice: mi problema es Nínive. Dice: y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando en mi tierra? Mientras veía la salvación en Nínive, dijo: Señor, ¿no es esto lo que yo decía estando a mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Note que no menciona a Nínive. Le dice: Señor, mi problema principal es tu gracia, es tu misericordia. ¿Por qué, Jonás? Porque si tú tienes misericordia de Nínive, eso quiere decir que vas a castigar a mi pueblo. ¿Vas a castigar a mi pueblo por causa de su pecado? La respuesta sería sí. Eso fue lo que Dios prometió que haría desde Deuteronomio capítulo 28. Léalo. Dios dijo: si ustedes pecan, yo traeré sobre ustedes las mismas plagas de Egipto, yo traeré destrucción. Y ahora lo que no le gusta a Jonás es la segunda parte del pacto. Cuando se trataba del pacto, cuando Dios dijo: yo los salvaré, Jonás decía: gloria a Dios. Cuando Dios dijo: yo los castigaré por su pecado, decía: no, espérate. Esa parte no me gusta, editemos el pacto, Señor. Y el Señor: no, ese es el pacto. Yo soy el Dios amoroso, el Dios compasivo, pero también el Dios que trae disciplina sobre su pueblo, y eso ni tú, Jonás, ni nadie, ni mi pueblo lo van a cambiar. Ese soy yo. Así que, hermanos, en este texto nosotros vemos el carácter de Dios. Vemos a Jonás que su problema principal era que no le gustaba el carácter de Dios. Y yo creo que no exageraríamos en decir que ese es el problema de la gente y del pueblo de Dios el día de hoy. El mayor problema que tiene la gente no son las circunstancias que lo rodean, es Dios. Es Dios.
Si tú no has creído en Cristo, tu mayor problema no es que te falta trabajo, que te falta salud. Puede ser que todo eso es un problema válido, es un problema que debemos pedir al Señor, pero tu principal problema, si tú no has creído en Cristo, es Dios. Porque Él prometió salvar, pero también prometió condenar. Note, hay algunos aspectos interesantes de esta oración de Jonás. Primero que nada, note que es una oración totalmente centrada en Jonás. Léalo conmigo y escuche cuántas veces Jonás utiliza las palabras yo, o las palabras mí, o la palabra yo, lo que yo quería. Note cómo dice, versículo 2. Y oró a Jehová, y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. La oración de Jonás es muy sincera, pero es muy errónea. ¿Por qué? Porque es una oración centrada en mí. La culpa principal que Jonás le está echando a Dios es: Dios, ¿por qué tú no haces lo que yo te pido? ¿Por qué tienes que hacer siempre lo que tú quieres? ¿Por qué tienes que hacer siempre lo que es tu voluntad? ¿Por qué no fuiste capaz en esta ocasión de hacer mi voluntad? Ese es el enojo de Jonás. No. En ese sentido debemos reconocer que nosotros nos parecemos mucho a Jonás. Nota que Jonás no le está diciendo: Señor, ¿por qué los castigaste? ¿Por qué trajiste destrucción a Nínive? Le está diciendo: Señor, ¿por qué tú haces lo que tú quieres? ¿Por qué no se puede hacer por lo menos un día mi voluntad? O en una cosa mi voluntad. El problema que tenía Jonás, y note inclusive el grado de tristeza que había en Jonás, que aún utiliza la Biblia para culpar a Dios. Para culpar a Dios en el sentido de que no le gustaba lo que estaba haciendo. Cuando Jonás dice: yo sabía que tú eres un Dios misericordioso, lento para la ira. ¿De dónde lo sabía Jonás? Bueno, de la Escritura. Si nosotros vamos a Éxodo capítulo 34, versículo 6, ahí Dios mismo se presentó a sí mismo como un Dios misericordioso, cuando hablando con Moisés le dijo: Jehová, Jehová, este soy yo, dice el Señor, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Este era posiblemente uno de los versículos favoritos de todos los israelitas, de la nación de Israel. Pero Jonás lo cita para decirle a Dios: ¿por qué fuiste misericordioso? No lo cita para decir gracias por tu misericordia, lo cita para decir ¿por qué fuiste misericordioso para con este pueblo? Es decir, está tratando de poner a Dios en contra de Dios. Le está diciendo: Dios, ¿sabes cuál es el mayor problema, Dios? Tú, tu misericordia. Y sobre todo, ¿sabes cuál es tu mayor problema? Que tú haces lo que tú quieres. Esto es, hermanos, la sinceridad de un corazón lleno de tristeza. La sinceridad de un corazón lleno de angustia, lleno de frustración, porque Dios no hace lo que quiere, porque Dios hace, lo que quiere. Y esa es la realidad de nuestro corazón. Hermano, yo no dudo, y en esto quiero ser claro, hay muchas cosas por las que nosotros hacemos bien en ponernos tristes, no es pecado. Se muere un familiar, la tristeza es válida. Cuando murió Lázaro, Jesús nunca reprendió a sus hermanas por estar tristes. Es bíblico estar triste, es bíblico llorar. Hay algunas ocasiones en las que está bien sentir inclusive cierto enojo, porque inclusive en muchas ocasiones pecaríamos si no nos enojamos. Cuando vemos injusticia en el mundo, no hay ningún problema en decir esto está mal, esto es doloroso, es triste, hay hasta cierto enojo. Sin embargo, Jonás no estaba triste por nada de eso. Y me temo que muchas veces la razón principal por la que nosotros estamos tristes no son por cosas válidas, sino porque Dios no hace lo que yo quiero.
El problema de Jonás es que él decía, yo quiero que tú trates a mi pueblo, a Israel, mejor de lo que tratas a Nínive. Yo quiero que tú hagas lo que yo digo con mi pueblo, que tú trates al pueblo como yo quiero. Y cuando el Señor no hizo lo que Jonás quería, ahí salió realmente lo que había en el corazón de Jonás. Cuando el Señor no hizo lo que Jonás quería, ahí Jonás sacó lo que estaba dentro de él y ahí el Señor le estaba mostrando, mira Jonás, este es tu problema. Tú amas a Israel más de lo que me amas a mí. Tú amas a tu nación más de lo que me amas a mí. Tú amas tus planes, Jonás, tú amas tus ideas, tú amas pensar qué es lo que yo debería de hacer más de lo que me amas a mí. Hermano, ese es nuestro problema. Muchas veces nuestro mayor problema es que nosotros aprendemos a ver a Dios como un medio para obtener cosas, hacemos un Dios conforme a los deseos de nuestro corazón, conforme a nuestros planes, conforme a nuestras ideas, pensamos que Dios tiene que hacer lo que nosotros queremos, nos casamos con ese Dios y cuando no lo hace, llega la tristeza. Así que, hermano, yo quiero que tú y yo tengamos cuidado con eso. Porque nuestro problema es, como dice Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 25, que aún el día de hoy, ¿por qué es que nos frustramos tanto cuando la vida no funciona como queremos? ¿Por qué es que nos frustramos tanto cuando mi esposa, mi esposo no hace lo que yo quiero? ¿Por qué me frustro tanto cuando en el trabajo las cosas no funcionan a mi manera? Porque hasta el día de hoy, como dice Pablo en Romanos 1:25, y como le pasó a Jonás, seguimos honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Ese era el problema de Jonás. ¿Estaba mal que Jonás amara a la nación de Israel como lo hacía? No, no había ningún problema. Estaba bien. ¿Estaba mal que Jonás amara a su pueblo con un amor entrañable, que estuviese aún dispuesto a dar la vida por su pueblo? No. Estaba mal que él estaba amando a su pueblo más que a Dios. Y eso es lo que le está mostrando. Hermano, ¿tú quieres saber qué es lo que tú amas más en esta vida? Déjame te hago unas preguntas de examinación para que tú te examines y veas más o menos para dónde va nuestro corazón. ¿Cómo reaccionas tú cuando las cosas no salen como tú quieres? ¿Cómo reaccionas tú cuando tienes en tu mente un plan perfecto, como lo tenía Jonás, cuando dices, yo creo que le voy a pedir a Dios esto y tienes la plena confianza que Dios lo va a hacer? Y tú dices, tengo toda la confianza, Dios va a hacer lo que yo le pido, y Dios hace lo contrario. ¿Cómo reaccionas? Ese es tu Dios. Esta vez que fuimos a California a visitar a mi papá, como ustedes saben, mi papá está en la cárcel desde hace ya algunos años y yo tengo ya 13 años sin ver a mi papá. Y yo iba con una emoción de ver a mi padre y estaba contento porque va a ver a mi hija. Dije, su nieta, va a ver. Yo me imaginaba ya la alegría de mi papá al abrazar a mi hija, al abrazar yo a mi padre, y llego y estaba cerrado. No lo vi. ¿Sabe cómo reaccioné yo? Yo no estaba buscando quién me la hizo, sino quién me la pague. Si usted se me hubiese atravesado en ese momento, había una angustia, una tristeza mezclada con coraje, que en un momento estuve yo a solas y dije, ¿pero qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Quién es mi Dios? ¿El que cerró la cárcel o el que está encerrado? Hermano, la maldad de nuestro corazón es de ese tamaño, que nos hace sentir, o por un lado pensamos que nosotros podemos controlar la vida entera, y cuando algo se sale de control, ahí Dios nos dice, ese es tu Dios. Así que, mi hermano, ¿cómo reaccionas tú cuando las cosas no están saliendo como tú quieres? Hay gente que dice que si tú quieres conocer el corazón de alguien, dice, dale poder. Y lo que haga con ese poder te dirá dónde está su corazón. Es decir, dale poder a alguien que nunca ha tenido poder y lo que haga con ese poder te dirá dónde está su corazón. Podemos decir lo contrario también. Quítale todo el poder, quítale todos sus planes, arruínale sus planes, arruina todo lo que él tenía pensado, quítale toda la esperanza que tenía en el plan que él diseñó en su cabeza, y ahí está su corazón.
Hermano, gloria a Dios si tú y yo le damos gracias a Dios cuando las cosas salen como queremos. Está bien. No hay problema darle gracias a Dios, darle la gloria a Dios cuando las cosas son como nosotros se las pedimos. Pero yo creo que necesitamos darle la gloria a Dios aún más cuando las cosas no salen como nosotros queremos. ¿Por qué? Porque el sabio es Él, no yo. Porque el que conoce el perfecto es Él, no yo. Como cristianos nos encanta decir que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, pero cuando vivimos decimos, pero la mía es mejor. Es decir, la tuya no está mal, Dios, pero échale un ojo a la mía. Hermano, tengamos cuidado porque típicamente cuando nos pasa como Jonás, cuando sentimos que Dios debió hacer todo lo que nosotros queríamos, cuando sentimos que el mundo debe funcionar como nosotros decimos, como nosotros queremos, cuando nos frustramos porque el mundo no hace lo que yo quiero, es cuando posiblemente más equivocados estamos. Proverbios capítulo 26, versículo 12 dice, ¿has visto hombre sabio en su propia opinión? Es decir, ¿has visto a un hombre que siempre siente que él tiene la razón, que siempre siente que tiene la excusa perfecta para quejarse, para enojarse, para ponerse a exigirle cosas a Dios? Más esperanza hay del necio que de él. Dice Proverbios, cuando tú más sientes que tienes la razón es cuando más necio eres. Pastor, ¿qué está diciendo? ¿Que muchas veces yo creo que tengo la razón y no la tengo? Sí. ¿Que mi voluntad no es tan buena como yo creo? Sí. ¿Que Dios no va a hacer lo que yo quiero? También. Y gloria a Dios por eso. ¿Tú te imaginas a un Dios sometido a la voluntad y a los deseos humanos? No sé, hermanos, si alguna vez han pensado, el Dios que se predica en muchas iglesias, que hace todo lo que yo le pido, a un Dios al que yo le puedo exigir, no es digno de confianza. Porque si yo le puedo exigir y va a ser mi voluntad, entonces Él es mi esclavo, no yo el de Él. Y yo soy el que gobierna, no Él. Y si yo gobierno, estamos en problemas. ¿Usted se imagina un mundo gobernado por sus pasiones y por sus deseos? ¿Y cómo se sentiría usted si le decimos, el mayor de los terroristas va a gobernar el país por un año? Diría, wow, no, por favor que no pase eso. Pero por alguna razón sentimos que Dios tiene que hacer nuestra voluntad y que nuestros deseos Dios los debe llevar a cabo porque nuestros deseos son mejores que los deseos del peor de los terroristas. Hermano, no. Si tú quieres encontrar tranquilidad y tú quieres combatir estas cosas como las que le estaba pasando a Jonás, la impotencia, la tristeza, el dolor, si tú quieres combatir todo eso, cuando las cosas no salgan como Dios quiere, como dijo Pablo, dando gracias a Dios en todo. Pastor, pero es que estoy enfermo, no es lo que yo quería. Y no vamos a minimizar tu enfermedad. No vamos a minimizar tu enfermedad, no vamos a minimizar tus dolores, vamos a orar por tu enfermedad, pero vamos a decir al Señor, te damos gracias. No por la enfermedad, pero en medio de la enfermedad. No le voy a decir que le dé gracias a Dios si se machuca un pie. Gracias, Señor, que me machuqué el pie. No, en medio del machucón doy gracias. Cuando hay persecución, cuando el temor de Jonás era, va a venir juicio contra mi pueblo, va a venir disciplina contra mi pueblo, en ese momento, en medio de la disciplina, en medio de ver el desastre que se volvió nuestra vida por por un pecado nuestro, en medio de ese desastre decir, Señor, tú eres sabio, yo no. Tú gobiernas, yo no. Eso era lo que necesitaba Jonás. Eso es lo que necesitamos nosotros. Por eso, mi hermano, ¿cómo reaccionas cuando las cosas no salen bien? ¿Cómo reaccionas cuando el mundo no funciona como tú quieres? Que es muy seguido. A veces nosotros edificamos ídolos sin darnos cuenta. Yo estoy seguro que Jonás no decía, oh, la nación de Israel es mi ídolo. No, él solamente era un profeta celoso por su pueblo, como debían de ser. Hay parte del celo de Jonás que era correcto, porque los profetas tenían que tener un celo sagrado y un celo por la palabra, un celo por el pacto, un amor por el pueblo. Tenían que dolerse cuando el pueblo estuviese amenazado, pero no al punto de decirle al Señor,
¿Para qué hiciste lo que hiciste? El único problema de Jonás es cuestionar la misericordia de Dios y cuestionar la soberanía de Dios, porque Jonás pudo haber dicho, ok, el Señor va a traer juicio contra mi pueblo. Señor, ten misericordia. Y ya, eso hubiera sido la respuesta correcta. Pero sin darse cuenta levantó a la nación de Israel como un ídolo. Él decía, ¿cómo puede ser posible que Dios vaya en contra de mi pueblo? Y mi hermano, a veces nosotros hacemos lo mismo. Podemos levantar ídolos que no necesariamente son malos, que pueden ser hasta bíblicos en un sentido. Déjame le digo por qué. Si yo necesito que mi esposa a mí me respete para yo sentirme agradecido con el Señor, si yo necesito que mi esposa a mí me respete, que mi esposa sea amorosa conmigo para yo darle gracias a Dios, ese es un ídolo. ¿Es antibíblico que mi esposa me respete? No, no es antibíblico. ¿Es antibíblico que mi esposa me ame? No, porque estamos casados, la Biblia lo demanda, que nos amemos los unos a los otros, que el matrimonio representa la unión de Cristo con la iglesia. No es antibíblico, pero mi dependencia al respeto es un ídolo. Así que, hermano, si tú dices, pastor, yo no puedo estar tranquilo hasta que esta mujer que Dios me dio me respete, déjame decirte que el problema no es solamente tu mujer, el problema es tu corazón. Porque tu mayor necesidad no es sentirte amado y respetado por tu mujer, sino tu mayor necesidad es reconocer el amor que Dios tiene por ti. Y si eso no es suficiente, nada más lo será. Porque cuando no te respete tu mujer, vas a decir, pastor, ¿y tú por qué no me respetas? Pastor, ¿y en la iglesia por qué nadie me respeta? Y vas a pensar que todo el mundo es un siervo tuyo, que Dios es un siervo tuyo. ¿Por qué en mi trabajo no me respeta? No estoy diciendo que vayamos por la vida buscando que nos golpeen, que nos maltraten. Estoy diciendo, no debemos ser dependientes del amor de las personas. No debemos hacer de lo que Dios nos da un ídolo. Ni de mi esposa, ni de mis hijos, ni de mi iglesia, ni del pastor, ni de los diáconos, ni de nadie. Yo puedo decir como Pablo, vosotros estáis completos en Cristo. Y si en Él no estamos completos, tu esposa no te va a llenar. Tu esposo, mujer, no te va a completar ese sentido de necesidad que tú tienes de amor se encuentra en Cristo. Una vez más, esposos, no es que estoy diciendo no amen a sus esposas. Lo que estoy diciendo es no idolatremos las cosas buenas que Dios nos da. Veamos nuestra mayor necesidad como algo que se encuentra en Dios, no en lo creado. Era el problema de Jonás. Ese es nuestro problema. Ahora, en el caso de Jonás vemos un contraste que no quiero dejar pasar aquí entre Jonás y Jesús. Porque Jonás le está diciendo al Señor, Señor, ¿por qué tú salvaste a este pueblo? ¿Por qué salvaste a los ninivitas? ¿Por qué no mejor los matas a ellos y nos salvas a nosotros tranquilos? ¿Por qué no mejor mata a Nínive? Igual son pecadores. ¿Y por qué no mejor cuidas a tu pueblo y no lo dañas y no lo castigas? ¿Por qué no mejor nada más destruye a Nínive? Básicamente lo que le está pidiendo, destruye a Nínive y déjanos a nosotros tranquilos. Señor, ¿por qué tu voluntad es así? ¿Por qué tu voluntad tiene que ser como tú quieres? Jonás estaba preocupado por el bien suyo y por el de su pueblo. Y le dijo, Señor, tu voluntad no me gusta. Y este es el hermoso contraste con Jesús. Cuando Jesús estuvo delante de la cruz, cuando estuvo en el huerto del Getsemaní, Jesús también oró al Padre, reconociendo la voluntad del Padre, pero lo oró muy distinto. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Es decir, Padre, si quieres, no me mates a mí, no me lastimes a mí, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Mi hermano, esa debe ser nuestra oración. Señor, yo no quiero sufrir, yo no quiero que me discipline, yo quiero que las cosas funcionen de esta manera, pero que no sea mi voluntad, sino la tuya. Si Cristo oró eso yendo a la cruz, nosotros podemos orar eso yendo a la gloria. A veces, no recuerdo quién fue el que dijo que Jesús caminó con más obediencia y con más gozo a la cruz de lo que nosotros caminamos hacia la gloria. Jesús camino a la gloria decía que no sea mi voluntad sino la tuya. Que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Nosotros decimos, mientras caminamos a la gloria, Señor, haz lo que yo quiero. Señor, yo te demando que hagas eso. Hermano, ¿cuánto tenemos nosotros
que darle muerte al Jonás que llevamos dentro. El Señor, nota el contraste, Jonás estaba triste, estaba enojado, estaba molesto. Y uno esperaría que Dios le diga, ¿sabes qué, Jonás? Ya me cansaste. Tendría sentido. Pero note con qué ternura le habla el Señor. ¿Haces bien en enojarte tanto? Con Jonás, primero cálmate y reflexiona. ¿Haces bien en enojarte tanto, Jonás? ¿Realmente tú crees que mi voluntad no es confiable? ¿Haces bien en ponerte triste, Jonás? ¿Realmente el Señor no le está diciendo, haces bien en enojarte tanto por lo que hice con Nínive o por Nínive, sino que le está diciendo, Jonás, ¿realmente vale la pena enojarte tanto cuando tu vida está en mis manos? Cuando yo soy el que está gobernando, ¿vale la pena que tú te enojes aún sabiendo que yo gobierno? Esa pregunta debemos hacernosla siempre. ¿Hacemos bien en actuar como actuamos sabiendo que es Dios el que gobierna? ¿Hago bien en desesperarme como me desespero cuando las cosas no salen a mi manera, sabiendo que las cosas salieron como Dios quería? La pregunta obviamente es retórica. Si usted dice sí, estamos en un problemón. Usted no. Note que aquí, desde el versículo 5, el texto se empieza a enfocar ahora en cómo Dios trata con Jonás. Versículos 1 al 4, el problema del Jonás. Versículos 5 en adelante, cómo Dios trata con Jonás. Y de hecho el escenario cambia. Nos dice que Jonás salió de la ciudad. Nos dice que salió para ver qué acontecería en la ciudad. Para este punto, Jonás ha estado orando dentro de la ciudad. Ahora sale de la ciudad y el texto nos dice que sale hasta ver qué acontecería en la ciudad. Nos da esta imagen como de un Jonás como ansioso y que tiene como una pequeña esperanza, que dice, voy a salir y me voy a sentar aquí a ver la ciudad, como que no perdía la esperanza. A lo mejor de último momento Dios dice, siempre sí los voy a castigar. Como que sale de esa manera diciendo, ok, quizás por último voy a tener esperanza hasta el último momento de que Dios va a hacer lo que yo quiero. Wow. Y es ahí donde el Señor trata con Jonás. Note versículos 6 a 7. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba, y deseaba la muerte, diciendo, mejor me sería para mí la muerte que la vida. ¿Cuántas cosas pasan en estos versículos? Note que este pasaje nos muestra cómo Dios está ahora tratando ya no con Nínive, sino con Jonás, con el carácter de un hombre entristecido, de un hombre descontento con la voluntad de Dios. Eso es lo que nos muestra el texto. Y de hecho utiliza palabras que ya habíamos visto antes. Si usted recuerda, si nota, el texto nos dice que el Señor preparó una calabacera. ¿Dónde vimos esas palabras antes? Jonás 1:17. Tenía Dios preparado un gran pez. En Jonás 1:17 se nos dice que Dios prepara un gran pez que se tragó a Jonás. Dios trata en el vientre del gran pez, Dios trata con la vida de Jonás. Ahora nos dice que Dios vuelve a preparar ya no un gran pez, sino una calabacera. ¿Por qué? Porque otra vez Dios va a volver a tratar con Jonás. Pues para futuras referencias, y entre paréntesis, si usted algún día lee Jonás, que yo espero que lo vuelva a hacer, el capítulo 1 y el capítulo 3 son pares, y el capítulo 2 y el capítulo 4 son pares. ¿Por qué? Porque en el capítulo 2 Dios está utilizando el fondo del mar para tratar con la vida de Jonás. En el capítulo 3 Dios está utilizando una calabacera para tratar con la vida de Jonás. En el capítulo 2 Dios le manda una tormenta a Jonás, una tormenta debajo del mar. Le manda olas que lo golpeen, le manda dolor, le manda sufrimiento para tratar con él. Aquí lo trata de una manera un poquito más tierna, porque le manda una calabacera.
No sabemos qué era esa planta en realidad. Lo que sabemos es que le cubría el sol. Interesantemente, el texto nos dice que cuando eso sucedió, Jonás, cuando Dios le mandó la calabacera, dice que Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Y en el hebreo las palabras que se utilizan ahí se utilizan para hacer un contraste cuando dice que se entristeció o que se enojó o cuando dice que está enojado hasta la muerte. Porque no, en el de anterior dice que estaba enojado en gran manera, que estaba ardientemente enojado, se puede traducir. La palabra que se usa para enojado es como caliente, como decimos, me calentó. Estaba ardientemente enojado. Ahora está alegre en gran manera. De hecho, es la única vez que Jonás está contento en todo el libro. Si usted lee el libro, solamente en este versículo dice, y Jonás estaba contento. Interesante que Jonás, unos versículos atrás, se enoja por la gracia que Dios le da a Nínive. Después Dios le da gracia a él de cubrirle del sol y dice, oh, esto está bueno. Seguramente Jonás sintió lo que a veces sentimos usted y yo. Por fin algo está saliendo a mi manera. Uy, que ya me dio un descanso, Dios. Por fin me está saliendo las cosas a mi manera. Pero note cuántas veces se repite la palabra preparó. Eso es un poquito hasta cómico. Si Dios preparó una calabacera y Jonás contento, se queda dormido Jonás y Dios, mientras Jonás duerme, prepara un gusano y después prepara un viento y Jonás se despierta y dice, ¿qué pasó? Y se le fue la alegría. Estaba bien contento porque el Señor le proveyó una calabacera, se durmió contento y se despertó triste y otra vez dice, mejor me voy a morir. Ahora, por honor a quienes han estudiado estos textos, yo debo decir que hay diferentes opiniones en cuanto a lo que significa la calabacera. Hay quienes dicen que aquí la calabacera se menciona como una manera que solamente Jonás le tomó aprecio a la calabacera porque la calabacera lo estaba cubriendo del sol y cuando lo cubrió del sol como que le dio gusto y por eso para él la calabacera era importante. Hay otra opinión que dice que Jonás cuando vio la calabacera surgir de manera milagrosa se alegró porque en un sentido esta calabacera tenía un mensaje. La calabacera surge de manera milagrosa y para los israelitas, usualmente cuando pensaban en la nación de Israel, siempre la pensaban como un árbol. En Salmos capítulo 42, versículos 1 al 2, ahí se describe a la nación de Israel como un árbol que fue plantado por Jehová. Dice que Jehová plantó a su pueblo. En Isaías capítulo 4 dice que Jehová plantó su vid. En muchas ocasiones se presenta a la nación de Israel como un árbol que Dios plantó y que Dios cuida. Así que dicen que para Jonás cuando vio esto dijo, wow, el Señor me está respondiendo y me está diciendo, yo no voy a desamparar al pueblo. Y cuando se murió la calabacera dijo, siempre sí lo va a desamparar. Así que por eso, dice, los que sostienen esta postura, sostienen, estaba enojado porque la calabacera representaba a Israel y cuando él vio que Dios destruyó la calabacera, le estaba comunicando, viene destrucción para Israel. Realmente, esas son dos posibilidades. Sin embargo, el enfoque del texto, se lo digo como digo por honor a los que han estudiado estos textos mejor que yo, pero el enfoque del texto no está en la calabacera solamente, sino en la reacción de Jonás y en el contraste que se nos hace entre la manera en la que Jonás amó la calabacera y la manera en la que Dios amó y tuvo compasión de Nínive. Note cómo lo dice en los versículos 9 y 10. Entonces dijo Dios a Jonás. Este era el punto de la calabacera, una lección para Jonás. ¿Podría representar la nación de Israel? Posiblemente, no lo podemos descartar. Posiblemente sí, muy probablemente. ¿Podría nada más representar que a Jonás no le gustaba el sol? Lo veo un poquito más difícil, pero podría ser también. Pero el punto no es solamente eso. El punto es una comparación o una enseñanza a Jonás entre el amor de Dios y el amor de Jonás. Entonces dijo Dios a Jonás,
¿tanto te enojas por la calabacera? Si tanto la querías, tanto te interesaba. Y él respondió, mucho me enojo hasta la muerte. Se siente hasta mal pensar que Jonás le dijo, sí, y hasta la muerte. A mí por menos de eso, mi mamá, usted no se imagina cómo me cacheteó. Mucho me enojo hasta la muerte. Y dijo Jehová, tuviste tu lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de una noche pereció. Le está diciendo Jonás, mira, observa esta enseñanza. Yo construí esa calabacera, yo la edifiqué, yo la puse ahí, es mía, yo soy el dueño de la calabacera, fue mi palabra la que la creó, fue mi poder la que la sostuvo, fue mi poder la que la destruyó. Y le dice, y tú te enojas por algo que no te costó nada. Lo que el texto nos quiere demostrar, hermanos, es que el amor de Jonás por la calabacera no era por algo que él hizo, era por algo que Dios hizo. Si esto representa al pueblo de Israel, Dios le está diciendo a Jonás, tú amas a la nación de Israel y tú no hiciste nada para construirlo. Si solamente representa la calabacera, igual la enseñanza es la misma. Tú te preocupas por algo que tú no construiste y te preocupas por algo que tú amas con un amor imperfecto. Algo que tú amas de manera imperfecta. ¿Por qué digo esto, hermano? Pensémoslo de esta manera. El amor de Jonás por Israel o por la calabacera era muy similar al amor nuestro. Si yo le pregunto a usted, ¿por qué usted ama a sus hijos? Usted va a decir, porque son mis hijos. ¿Por qué no ama usted a mis hijos como usted ama a los suyos? Porque los suyos no son mis hijos. Nosotros amamos basándonos siempre en que se nos dé una razón para amar. Dios mismo dice, Juan mismo dijo que nosotros le amamos a Dios porque Él nos amó primero. Es decir, Dios mismo nos dio una razón para que lo amáramos, y es que Él nos amó primero, que Él es amor. Nuestro amor siempre es dependiente de factores externos. Amamos a nuestros hijos porque son nuestros hijos. Amamos a nuestra esposa porque es nuestra esposa, por todo lo que ella representa para nosotros. Y en el caso de Jonás, él amaba a esta calabacera o a la nación de Israel por lo que esto representaba para él. ¿Está mal eso? No. ¿Está mal amar a nuestros hermanos, a la iglesia? Nosotros amamos a nuestra iglesia, espero, por lo que ellos representan para nosotros. Compartimos una fe, compartimos la vida, hemos compartido llanto, hemos compartido alegrías. Hubo un momento en el que el amor por la iglesia nació y fue creciendo. Ese es nuestro amor. Es un amor en un sentido que no nace por naturaleza propia, sino que se nos dan factores externos. Y eso es lo que Dios le está enseñando a Jonás. Tú amas esta calabacera por cualquier razón. Lo amas ya sea que representa a la nación de Israel, ya sea porque te cubrió el sol. Tú la amas, Jonás, pero a ti no te costó nada. Y note cuán diferente es el amor de Dios, la compasión de Dios. Jonás no sabía nada cómo nació la calabacera, no sabía cómo se murió la calabacera, no se dio ni siquiera cuenta cuándo se murió la calabacera porque estaba dormido. Pero note cuando se habla de la compasión de Dios por Nínive. Y no tendré yo piedad de Nínive. Si tú no conocías a la calabacera y te dolió que se muriera, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales, le está diciendo Jonás, tú no sabes nada de la calabacera y te dolió. Yo sé todo de Nínive. Yo sé que hay más de 120,000 personas y animales. Yo sé que no saben distinguir de su mano derecha de su mano izquierda. ¿Qué quiere decir eso? Es una manera de Dios decir que Nínive era ignorante. Es decir, está diciendo, Jonás, si yo le digo a Nínive, ven para la derecha y acá te salvo, se van a ir para la izquierda. Si yo me pongo a la izquierda y les digo, Nínive, vente para la izquierda y acá te salvo, se va a ir para la derecha. Está diciendo, ellos no saben distinguir de su mano derecha de su izquierda. Si yo me paro al lado derecho, ellos se van para la izquierda. Si yo me paro al lado izquierdo, ellos se van para el derecho. Es decir, lo que Dios le está diciendo a Jonás, Jonás,
yo conozco la vida de cada uno de los ninivitas. Y a diferencia de ti, yo no los amo porque ellos me sirven. Yo no los amo porque veo que voy a obtener algún beneficio de ellos. Piénselo usted, hermano. ¿Qué razón tiene Dios para amar o para tener compasión de una nación que si se le dice, levanta la mano derecha, dice, ok, levanta la mano izquierda, ok? ¿Qué razón tiene Dios para amar una nación así de ignorante? Ninguna. Lo que está diciendo es, mi amor, mi compasión, Jonás, no se parece a la tuya. Ese es tu problema. Que tú piensas que yo me parezco a ti. Que tú piensas que yo soy como tú, Jonás. Pero mi amor y mi compasión no se parecen a lo tuyo. Yo no tengo ninguna razón para amar a Nínive, para tener compasión de Nínive. La única razón por la que yo tengo compasión y amor por Nínive es porque yo quiero. Pensémoslo de esta manera, hermanos. Jonás y nosotros amamos por necesidad. Si tú haces algo bueno por mí, mi amor por ti va a crecer, porque siento la necesidad de amarte más porque tú me tratas bien, por lo que sea. Pero cuando se trata del amor de Dios, esto es lo misterioso que yo no logro entender. Cuando se trata del amor de Dios, ¿por qué ama a Dios? Dios se impone la necesidad de amarnos sobre sí mismo. Es decir, ¿necesita Dios amarnos? Sí. ¿Por qué necesita? Porque Él quiere necesitar. Porque Él se impone sobre sí, sobre sus hombros, por así decirlo. Él mismo se pone la necesidad de amarnos, y se pueden utilizar esas palabras. Nuestro amor viene, va. El amor de Dios se queda porque Él mismo se lo pone sobre sí mismo. Este es el misterio del amor de Dios. Dicen que la mamá de los hermanos Wesley, de John Wesley y Charles Wesley, una señora inglesa, cuando estaban sus niños chiquitos, que fueron muy buenos escritores de himnos, fieles a la palabra de Dios, predicadores del Evangelio, dice que cuando estaban sus niños chiquitos, la primera enseñanza que esta señora, o una de las enseñanzas que esta señora le enseñó a esos niños fue, Dios nos amó porque nos amó. Y los niños le preguntaron, ¿por qué Dios nos ama? ¿Qué le respondería usted a su hijo si le viene, ¿por qué Dios nos ama? ¿Qué encontró para amar? Y que la mamá le respondió, Dios nos amó porque nos amó. ¿Qué quiere decir eso? Que el amor que Dios tiene por nosotros, Él mismo lo puso sobre sí mismo. Note algunos pasajes, Sofonías capítulo 3, versículo 17, note cómo nos habla de que es Dios el que decide amar, es Dios el que decide callar de amor. Dice, Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará. Se gozará sobre ti, no por ti, sino sobre ti, no porque tú hiciste algo, sino porque Él quiso gozarse sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti, no por ti, sino sobre ti con cánticos. Note que dice callará de amor. Lo que dice Sofonías es, Dios tiene muchas cosas que hablar en contra de ti, Dios conoce todos tus pecados, pero Dios decide callar. Dios dice, yo no voy a hablar en contra de mi pueblo sus pecados. Eso es amor. Jesús mismo nos dio una demostración de un amor voluntario hacia la nación de Israel cuando en Lucas 13, 34, Jesús viene a Jerusalén y le dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. Note cómo dice, yo conozco tu pecado, Jerusalén. Yo sé que tú matas a los profetas. Yo sé que tú apedreas a los que te son enviados. Yo sé que eres perversa, Jerusalén. Y luego dice, ¿cuántas veces quise? No dice necesité de ti, sino quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas. Y no quisiste. Nota que aquí no se habla de un Dios necesitado, se habla de un Dios que voluntariamente pone usando términos humanos, imperfectos, que se quedan cortos, pero podríamos decir, pone Dios ese peso, ese deseo, ese plan de amarnos. Así que, mi hermano, esta es la mejor noticia que yo te voy a dar el día de hoy. Viene con una mala, pero en este mundo, como dijo Jesús, vamos a tener aflicción.
En este mundo los planes nuestros se van a truncar más de una vez. Vamos a planear la vida perfecta y la vida perfecta va a resultar una vida realmente imperfecta. Si tú te quieres casar, joven, estás planeando el matrimonio perfecto, déjame te digo, te doy 2 semanas. Alguien va a decir, pastor, tanto, vas a tener un matrimonio real, imperfecto. Si tú quieres tener hijos, en tu mente piensas, mis hijos van a hacer esto y no van a hacer lo otro. Te doy 2 semanas también. Tu vida va a ser imperfecta, vas a sufrir, vas a llorar, te vas a frustrar, pero de lo que nunca vas a dudar es del amor del Señor, porque ese amor fue el Señor el que Él mismo dijo, yo quiero amarte, yo quiero necesitar, usando esa palabra imperfecta por no tener una mejor, yo quiero necesitar o yo quiero imponerme a mí mismo la necesidad de amar a mi pueblo, y esa es la seguridad del pueblo de Dios. ¿Quién nos separará del amor de Dios? Dice el apóstol Pablo. Si Dios es el que justifica, ¿quién es el que nos condenará? Si Cristo murió, mas Cristo resucitó, ¿quién nos separará del amor? Tendrás muchas malas noticias. Que Dios se arrepienta de haberte amado nunca será una de ellas. Es el punto del libro. El centro del libro es Jonás capítulo 2, versículo 9. La salvación es de Jehová. ¿Por qué es este el centro del libro? Porque la salvación depende no del hombre que necesita la salvación, sino de Dios que quiere salvar. La salvación no depende, el hombre es el necesitado, pero el que quiere salvar es Dios, no el hombre. El hombre es el que necesita, pero el que toma la iniciativa es Dios. Quiero concluir la serie de Jonás con esto. Piénsalo de esta manera. Si la salvación dependiese de Nínive, nunca hubiesen sido salvos. Porque Dios les decía, estoy a la derecha, vengan, yo los salvo, y se iban para la izquierda. Estoy a la izquierda, vengan, yo los salvo, y se iban a la derecha. Si la salvación dependiese de Jonás, nunca hubiese habido salvación. Porque Jonás, cuando el Señor le dijo, ve a Nínive, dijo, yo me voy para Tarsis. Yo no quiero que tú salves a ese pueblo. El punto del pueblo es, la salvación depende del Dios compasivo que decidió salvar, y si Dios decidió salvar, nadie puede evitar que Dios salve, ni siquiera Jonás, ni siquiera uno de sus profetas, ni Satanás, ni el mundo, ni el presidente de ningún partido. Aunque el mundo entero se reúna y diga, vamos a impedir que Dios salve, el Señor salvará. Así que predica el Evangelio, sabiendo que la salvación depende del Señor. Si tus hijos no son salvos, alégrate que la salvación no depende de tus hijos, porque si dependiese de tus hijos nunca serían salvos, porque tus hijos no saben distinguir entre la derecha y la izquierda. Creen que saben, y ese es su problema, que creen que saben más de lo que saben. Tienen mucha arrogancia y poca sabiduría, pero la salvación depende del Señor. Si estás predicando y estás orando por alguien que se convierta, regocíjate, la salvación depende del Señor. Y regocíjate, hermano, que Jonás es un mal ejemplo de profeta, pero hubo un mejor ejemplo de profeta. Hubo uno que cuando el Señor le dijo, ve y salva, él dijo, yo voy. Hubo uno cuando el Señor le dijo, voy a destruir, voy a traer juicio en contra tuyo, él dijo, tráelo. Hubo uno que, a diferencia de Jonás, que salió de la ciudad, en el versículo 5, como vimos, esperando que Dios destruya a Nínive. Hubo uno que salió de la ciudad, salió de Jerusalén y dijo, afuera de la ciudad, destrúyeme a mí, pero no los toques a ellos. Hermano, ese es el gozo de este libro, que Dios es compasivo. Ese es el punto del libro. La salvación depende de un Dios compasivo. Así que descansemos en eso. La vida no va a funcionar como tú quieres, nunca. Gloria a Dios. Pero la vida funciona como Él quiere y Él salva a quien Él quiere. Sigue predicando el Evangelio. Si tú estás aquí y no has creído en Cristo, cree en Cristo, porque ahí está el amor de Dios derramado. Pastor, pero es que yo fui a la iglesia y miré mucha gente hipócrita como Jonás. Es el punto del libro, que no veas a Jonás, que veas al mayor Jonás. Pastor, es que en la iglesia usted una vez me ofendió. Es el punto del libro, que yo no te puedo salvar. Te puede salvar Jonás. Yo sé que usted va a decir, no, pastor, usted nunca me ha ofendido. Deme chance. El punto del libro es, ve a Jonás, ve a Jesús, cree en Jesús, un mejor Jonás. Así que si no has creído, cree en Él hoy.
y serás salvo. Amado Padre, te damos gracias por tu voluntad perfecta. Padre, te damos gracias porque nosotros reconocemos que nuestra voluntad a veces la endiosamos y humanizamos la tuya. A veces pensamos que nuestra voluntad debe ser más fuerte y más firme que la tuya. Padre, confesamos nuestro pecado, pero te agradecemos porque tú no gobiernas el mundo según lo que te pedimos, ni lo que queremos, ni lo que creemos que deberías hacer, sino única y exclusivamente según lo que tú sabes. Te damos gracias, Señor, porque eres un Dios fiel, que no gobierna según emociones como nosotros, sino según sabiduría pura, de lo alto. Oh Padre, qué gran consuelo que si nosotros morimos hoy será porque tú tomaste nuestras vidas. Señor, cuando tu voluntad no nos guste humanamente hablando, danos consuelo, danos contentamiento. Y Padre, cuando estemos frustrados de que nuestros seres queridos no son salvos todavía, danos paciencia sabiendo que la salvación es tuya. Gracias, Señor, porque enviaste a Cristo y gracias porque Él nos amó con un amor eterno. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén.